Y ahora el cruce de niños que vienen sin sus familiares o sin un adulto, que llegan solos cruzando la frontera, ha sido uno de los temas que puso la Casa Blanca en consideración esta semana con la creación de este grupo interagencial para ayudar con esta crisis humanitaria. Valeria Fernández desde Arizona nos trae una de esas historias. Arnoldo Ramírez todavía recuerda el día en que cruzó la frontera en Texas en una balsa con su hermanito de 2 años y su mamá. Querías venir a echar acá, a hacer otra nueva vida y, no sé, agarrar un trabajo. Arnoldo, de 15 años, se crió en Guatemala y hacía 12 años que no veía a su padre, quien vive en el estado de Arizona. Santos Ramírez tuvo que tomar la difícil decisión de traer a sus hijos porque asegura que amenazaban con secuestrarlos en su país. En mi país también hay mucho riesgo, hay muchos ladrones y lo que hacen ellos, lo secuestran a los niños o la mujer o lo que es a modo de que sacar un buen dinero. Estaban diciendo que no, pues queremos tanto dinero, o si usted no va a dar tanto dinero, vamos a hacer algo por ti o tu hijo. Arnoldo llegó hace 6 meses, después de que las autoridades de inmigración lo liberaran en una estación de autobús. Tiene pendiente presentarse a una cita con inmigración, pero su caso no es el único. Durante las últimas semanas, cientos de madres centroamericanas capturadas por la frontera de Texas con sus niños han sido liberadas por las autoridades inmigratorias en una estación en el centro de Phoenix. La razón que se están viniendo a las madres, los hijos, es por razones humanitarias, por querer estar con su familia. Debido al incremento del 70% en las detenciones de inmigrantes en Texas y porque no hay centros de detención para las madres con sus hijos, las autoridades de inmigración los han liberado en Arizona, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional no han contestado a varias solicitudes de CNN Español por más información. Estas familias están quedando en un limbo migratorio, donde no se sabe qué va a pasar con ellos, cuál es su futuro. Y esperamos en Dios que el gobierno tenga conciencia y puede darles un beneficio migratorio a esta gente, no después que ahora los sueltan y mañana van por ellos, cuando ya mañana los niños están en la escuela, cuando ya mañana las mamás están haciendo su trabajo. Todas las personas que han sido liberadas aún deberán presentarse con autoridades de inmigración para asegurarse un futuro con documentos legales en este país y una forma de poder sustentar a sus familiares. Para CNN, Valeria Fernández, Phoenix. Este año se espera que por lo menos 60.000 niños crucen la frontera, nada más. Hasta este punto, más de 47.000 niños lo han hecho y hasta ahora estamos en mayo, estamos a la mitad del año fiscal 2014. Para el próximo año se esperan 133.000 niños aproximadamente, según las cifras oficiales. Miren los números, ustedes están viendo los gráficos de la cantidad de niños que han venido sin acompañamiento, sin sus padres, sin un mayor familiar a lo largo de los últimos años. Esto es en Guatemala y lo pueden ver también ustedes la cantidad de niños, más de 11.000. También tenemos otro gráfico para acompañar estas cifras, 13.000 en Honduras para el año fiscal. Y en México, que es precisamente uno de los puntos que más han llamado la atención, el número es relativamente bajo comparado con los otros años, 11.500 aproximadamente. Vamos a hablar de estas cifras, vamos a hablar de lo que ustedes vieron con Valeria Fernández, con 2 de las personas que representan 2 de los gobiernos y de los países que tienen el mayor flujo de estos niños. ¿Y qué se está haciendo? El embajador Julio Ligorría, muchísimas gracias, embajador de Guatemala, y el embajador Rubén Zamora de El Salvador. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Y pues vamos a ver en contexto esto, embajador, ¿qué está haciendo Guatemala específicamente, donde incluso se está tratando de hacer arreglos y controlar un poco más la inmigración? ¿Qué se está haciendo? Bueno, mira, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Hay que decir que Guatemala es el país que desde el 2005 viene poniendo una alerta a este fenómeno de la migración de menores no acompañados. Y en el 2012, cuando el presidente Pérez asume el poder, la primera dama Rosita Leal de Pérez enforza una estrategia integral que pasa por la protección consular en los Estados Unidos, que pasa por la reinserción y reintegración a sus familias en Guatemala, por el desarrollo de albergues, que pasa también por el tema de prevención y, por supuesto, la recepción de menores y atención psicosocial aquí en los Estados Unidos. El tema es complejísimo, no hay una razón específica, aunque evidentemente la pobreza y la falta de oportunidades en nuestros países son
el caldo de cultivo perfecto para provocar esta migración. Pero embajador, Zamora, no es nuevo este problema de la pobreza, de las pandillas, de la violencia. Ya lleva un buen número de años y hay quienes siempre dicen que esto es falta del gobierno de realmente concentrarse en un control directo y unas campañas directas para evitar precisamente que esos niños salgan hacia los Estados Unidos. Es un camino largo, además. Es un largo camino, es cierto, pero el punto es el siguiente: el gobierno de El Salvador no puede impedirle a nadie moverse dentro del país, puesto que es un derecho constitucional el libre movimiento de las personas dentro de su propio país. O sea que en ese sentido el problema no está en que el gobierno le impida a la gente salir o no moverse. Esto ya parecería una dictadura antidemocrática si eso se hiciera. El punto está en que las condiciones que hay en el país, por ejemplo, de inseguridad con el problema de pandillas que tenemos y la tendencia de las pandillas, por ejemplo, a reclutar a jóvenes dentro de sus actividades criminales, contribuyen a que muchas madres o padres vean que sacando al niño, sacando a la niña del ambiente en que está y mandándola a Estados Unidos, se puede resolver el problema. Pero por otro lado también, usted tiene que aquí en Estados Unidos se pone de moda la cuestión de resolver el problema de la migración. Republicanos y demócratas se ponen de acuerdo en el Senado en un proyecto de ley y entonces la noticia que llega a nuestros países es de que aquí ya se puede venir. Entonces tenemos una coincidencia de condiciones, aun cuando lo fundamental, creo yo, está en la inseguridad que existe en nuestros países y la falta de oportunidades. Pero ¿cómo controlar, pues, que la gente no llegue a los Estados Unidos de forma indocumentada? Porque la salida es obvio que la gente puede salir, pero controlar esa salida de forma indocumentada y hacer ese paso por México y llegar a los Estados Unidos. Estamos llegando a este punto donde el presidente de Estados Unidos ha declarado esto como una crisis humanitaria, en donde el Homeland Security, el secretario Johnson, con mucha responsabilidad, eleva a nivel 4 sus planes de contingencia, que es el máximo nivel, y en donde, ¿por qué? Porque efectivamente, si estábamos viendo que en el 2008 al 2011 el promedio era de 6,000 niños, y estamos hablando que en 2014 podemos llegar a 60,000, lo cual significaría casi 165 niños por día, 4 niños por hora. O sea, esa verdaderamente es una tragedia que aún no hemos medido la dimensión de la misma. El tema es regional. El tema es cooperación bilateral y regional. Es un tema de Centroamérica, sí, nosotros, pero es un tema de México, es un tema de Estados Unidos, que hay que verlo integralmente. Y pasa, al final del día pasa por una cooperación económica bilateral, sí. ¿Que necesitamos cooperación económica? Sí. Pero más que eso, necesitamos generar empleo, generar condiciones de vida, generar mejores modelos de educación y de prevención de salud, porque por eso están saliendo estos chicos. Si a eso usted le agrega las redes criminales, las redes de coyotes, que como decía bien el embajador, están estimulando a las familias a enviar al niño en soledad, ¿verdad? Porque le garantizan que efectivamente va a llegar a suelo norteamericano sin que le pase nada, cosa que no es cierta, porque sufren mucho en el camino. Entonces usted está viendo un tema que puede adquirir una dimensión insospechada y que va más allá de la política. ¿Qué se necesita en términos de fondos? Estados Unidos podría, ustedes dicen eso es una cosa regional, pero ¿qué se necesita y en qué están trabajando ustedes aquí desde Washington? Es importante que haya mejores controles, que se sepa cuánta gente está saliendo, que se sepa cómo controlar la salida, ¿no? Mire, yo creo que hay varios aspectos. Bueno, en primer lugar, tenemos que mejorar, dijéramos, la información que recibimos del gobierno de los Estados Unidos sobre los números para poder dimensionar realmente el problema. En segundo lugar, tenemos que buscar la coordinación eficiente del problema. El problema de los menores no acompañados lo ve, por ejemplo, Homeland Security, lo ve el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, Health and Human Services, lo ven una serie de instituciones que tienen regulaciones distintas, formas distintas. Por eso es que ahora esta idea de juntarlos a todos y ponerlos bajo la conducción ejecutiva de la FEMA o FIMA, como en inglés, esto es un buen principio. Pero allí es donde tenemos que buscar una mejor coordinación. Pero tercero también, creo yo que es importante que en nuestros propios países le expliquemos a la gente con más claridad cuál es la realidad.
O sea, el atractivo de los Estados Unidos es real. Están viendo películas todos los días la gente y ve cosas muy bonitas. Pero hay que explicarle a la gente que es un viaje, sin papeles desde El Salvador hasta acá, los peligros, por ejemplo, de que los matan, que violan a las mujeres, que lo roban una y otra vez. Todo eso hay que explicárselo a la población para que ellos se den cuenta que si quieren ejercer su derecho de salir, lo ejerzan, pero sepan a qué van. Pero eso significa que lo que están haciendo no está funcionando y las campañas que habían hecho no están funcionando, o no han realmente concientizado el problema en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México. ¿Desde dónde está hay un mea culpa ahí de parte del gobierno, embajador? Yo creo que hay una responsabilidad compartida, eso definitivamente. Nosotros hemos fallado y por supuesto aquí también. Pero hay un tema. Esta mañana se tomó una decisión en mi país, esta mañana recién, en Guatemala, la primera dama, Rosita Leal de Pérez, ha tomado la iniciativa de contactar a las primeras damas de Honduras y El Salvador para transmitirle toda la experiencia. Guatemala presentó la estrategia en la Conferencia Regional de Migración el año pasado, ya creó la Comisión para la Atención de Adolescentes y Niños Migrantes No Acompañados bajo decreto del presidente Pérez en abril de este año. O sea, se han avanzado institucionalmente en fortalecer los mecanismos para prevenir y para colaborar. Guatemala, El Salvador y Honduras seguramente vamos a unir mucho el esfuerzo a partir de este momento. Vamos a hacer aproximaciones oficiales con el gobierno de Estados Unidos, los tres. Tenemos puntos muy concretos que compartir. Bueno, básicamente lo que dice el embajador es fundamental. Si nosotros no tenemos información en tiempo real de qué es lo que está pasando con nuestros ciudadanos en la frontera, para nosotros y nuestros gobiernos verdaderamente es complejo y difícil poder colaborar. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, las notificaciones consulares, hay un caso, niños que vienen a reunificación familiar, porque efectivamente, si el niño pasa la frontera y sus padres están acá, Homeland Security le va a entregar a ese niño. Nosotros perdemos el contacto y el control de a dónde fue ese niño. Entonces, esas son cosas y mecanismos que tenemos que afinar y que tenemos que mejorar en beneficio de ambos países. Y por otro lado, cierto, la reforma migratoria integral levantó una gran expectativa, porque las personas consideraron que, bueno, ahora sí vamos a poder llegar allá. Y no es necesariamente así. Ha habido falta de comunicación de en qué consiste esa reforma. Pasó por un Senado, es una iniciativa del presidente Obama, y al final el Congreso, el soberano Congreso de los Estados Unidos, tiene la palabra final. Bueno, y esperamos entonces que cuando ya comiencen estas estructuras a tomar forma y a tener un poco más de efecto inmediato, los esperamos aquí una vez más, embajador Julio Ligorría de Guatemala y el embajador Rubén Zamora también de El Salvador. Muchísimas gracias. Y para la próxima los esperamos aquí en Directo USA. Muchas gracias. Y queremos compartir con ustedes y con ustedes, el público, allá en sus casas, lo que dicen ustedes sobre qué se debe hacer con los niños que cruzan la frontera. En las redes sociales nos dice Juan Cecilio, deberían ayudarlos y protegerlos. Giovanni Ruiz nos dice, deberían devolverlos a su país. Jorge Torres nos comenta, bueno, darles la oportunidad de desarrollarse en Estados Unidos y buscar opciones para que esto no sea un impacto socioeconómico para el país. Man Pellicer dice, el problema está en los países del sur, ¿de dónde vienen? No hay políticas de Estado sobre la tasa poblacional o de empleos y hay robo de dinero sin la inversión de las autoridades. Carlos Calderón, están en su derecho de venir a Estados Unidos. Muy bien, ahí están sus opiniones. Gracias por acompañarnos. Seguimos.